vamos a conversar con Vanessa Siley, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Unión por la Patria, consejera de la Magistratura de la Nación, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y de los Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires. Vanessa, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, Florencia. Me han dicho eso. Sí, me imagino. Gracias por atendernos. Nunca lo hubiera pensado, pero sí, terminamos acá. Vanessa, ¿qué panorama ves para hoy y qué crees que determina la discusión de hoy de Ficha Limpia? Bueno, el panorama es siempre incierto en los últimos tiempos de la política argentina, ¿no? Lo que determina esta discusión es claramente legalizar la proscripción y la proscripción de nuestro espacio político en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Mira, yo vengo relatando cómo fue la cronología del tema Ficha Limpia. Cuando en el 2016 se empieza con este tema, con presentar estos proyectos en cabeza del PRO, todos los proyectos limitaban el ejercicio a un simple auto de procesamiento, es decir, no podías presentarte a elecciones si tenías un auto de procesamiento. No hacía falta una sentencia que te condene por algún delito, sino simplemente por un auto de procesamiento. ¿Quién estaba procesada en el 2016? Cristina. Después lo cambiaron y le pusieron sentencia de primera instancia, cuando el juicio vialidad avanzaba ya con pedidos de fiscales para que comience se eleve a juicio oral, y después lo cambiaron a segunda instancia, bueno, cuando finalmente Cristina tuvo sentencia de casación, es decir, de segunda instancia. Todos los proyectos fueron siguiendo la ruta de las causas de Cristina. No hay una cosa seria pensada acá, destinada a ser transparente o a evitar que un corrupto se presente a elecciones. No se está hablando acá de algo serio, porque ¿por qué digo algo serio? Cuando vos limitás el ejercicio del voto, estás limitando el mayor poder que existe en una sociedad, que es la soberanía popular. Cuando hablamos de este tipo de proyectos, hablamos de derechos políticos. Y los derechos políticos tienen un origen en hacer valer el poder real del voto. Antes había dictaduras militares y se proscribía, vamos a hablar del peronismo, por ejemplo, se lo proscribió mediante el famoso decreto 4161. De la revolución fusiladora. No se podía decir Perón, no se podía presentar elecciones, te metían presos si cantabas la marcha peronista, etcétera, etcétera. Ojo, después de ese decreto vinieron otros donde también le aplicaron lo mismo a los sindicatos, porque este es el camino, ¿no? El camino siempre sigue creciendo cuando se limita al pueblo en el ejercicio de sus derechos políticos, porque cuando vos proscribís a Cristina no solamente es a ella, sino fundamentalmente a todos los que la quieren votar, Ahora, de cara a esta discusión que vos planteás en estos términos, ¿no se adelantó un poco Cristina cuando hace tiempo, a partir de la primera sentencia, planteó la idea de la proscripción y a partir de ahí ya quedó esta idea de que entonces no querían que fuera candidata, pero en la práctica sí podía? No, porque la persecución política es el eje. Y la persecución política en nuestro país y en América Latina tiene un formato que fue pensado y fue diagramado para que se dé con una combinación mediática y con una combinación de los grupos de poder. Muchas veces las sentencias no solo que se escribían en los diarios, sino que se anunciaban en los diarios. Entonces a vos te condenaba la prensa. Ya estabas condenado por la prensa, y esto se llama lawfare y fue así implementado en toda América Latina. Que vos descubras la estrategia, se la cuentes a la gente y la tenga clara, no va a implicar en modo alguno que sea culpa tuya adelantarte en una opinión, sino que vos estás contando. No, te pregunto si políticamente no jugó en contra. No, yo no creo que haya jugado en contra, porque es muy grande el poder que está del otro lado, es el sistema entero. Acá te quieren vender que hay un clamor popular, porque juntaron 400.000 firmas, que aviso, no alcanza ni para una iniciativa popular 400.000 firmas. Te quieren vender que hay un poder popular, pero esto es está ideado por el sistema, bien el Departamento de Estado de Estados Unidos. Por eso se empezó encadenadamente en todos los países donde había gobiernos populares. Por eso vino de la mano de las estrategias judiciales. Entonces, lo que se agrava acá es que Milei fue quien dijo que no iba a perseguir opositores.
Milei fue el que dijo que era esa clase de políticos que decían la verdad. Bueno, hoy finalmente con ficha limpia termina consagrándose como una parte más de la casta porque le mintió a la gente. Vanessa, está destinado este proyecto por estos motivos que te comento, a perseguir a Cristina con este agravante, ¿no? Vos estás limitando el derecho al voto de la gente. Es algo muy peligroso lo que se está atravesando. Y tenemos que tomar dimensión de lo peligroso que es no poder ejercer las libertades políticas. Vanessa, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda, buen día. Hola, buen día, Nico. A vos que lo viviste desde dentro de la Cámara de Diputados, dentro del Congreso, ¿te consta que efectivamente el oficialismo está convencido de esta ley o es el oficialismo tratando de tirarle un centro a sus aliados, que como vos decís vienen militando esto hace ya cerca de 10 años, con algún tipo de conciencia, digo, por parte del gobierno, del oficialismo, de que la ley no va a salir en el Senado? No me consta, porque es difícil entender cómo funciona el gobierno de Milei, pero sí te puedo decir lo que pienso, que es que Macri le torció la mano. Eso es lo que pienso. Uh-huh. Creo que este tipo de estrategias, este tipo de maniobras, más cuando vos le estás dando un poder enorme al sistema judicial, un poder enorme al sistema judicial federal de Comodoro Pi, más precisamente, con los tipos de delitos que se enumeran, que son delitos contra la administración pública, como se los dice, o los famosos delitos de corrupción, que son tratados en la justicia federal. ¿Quién tiene los hilos de esa justicia? ¿Quiénes son los jueces? ¿A dónde fueron a visitar los jueces que juzgaron a Cristina? ¿No? Ahí fueron a visitar a Macri, jugaban al pádel, jugaban al fútbol, tienen amistades, entraron a la Casa Rosada, etcétera, etcétera, etcétera. Es conocida la connivencia del PRO con estos jueces. Recordemos Lago Escondido, sin ir más lejos. Uh-huh. Recordemos el caso de Alessandro, sin ir más lejos. Entonces, recordemos y veamos los últimos fallos que sacó la mismísima Corte Suprema de Justicia para que la causa Correo pase a la justicia de la ciudad de Buenos Aires, cuyo Tribunal Superior de Justicia, conocidas vinculaciones que tiene con el expresidente Macri. Entonces, si el Poder Judicial, que es el que va a controlar, está controlado por Macri, bueno, estamos definitivamente en un problema. Le vamos a sacar poder al voto de la gente para dárselo a estos jueces. Ahora, Vanessa, si pudiésemos hacer la tarea titánica de despersonalizar las cuestiones políticas en la Argentina y pensarlas en un poco más de fondo, uh-huh. ¿Está mal que se les prohíba participar electoralmente a personas que tengan condenas por estos delitos tipificados en este proyecto? No solo que no está mal, sino que ya existe tal cosa. Las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, que te lo digo técnicamente, sí, suelen ser accesorias de pena cuando vos tenés una condena, ya existen. Como le pasó a Cristina en la causa vialidad, por ejemplo, que tiene... Sí, como pasó con Cristina, uh-huh, como pasó con Guillermo Moreno, como pasó con Amado Vudú, uh-huh, como pasa con un montón de casos. Lo que vos necesitás para el sistema constitucional argentino es tener una sentencia condenatoria firme. Uh-huh. ¿Cuándo es una sentencia condenatoria firme que hace cosa juzgada? Es decir, se llama inmutabilidad de la pena. Ya la pena no puede cambiar porque no hay ningún juez más arriba que la pueda revisar. Sí. Es cuando resuelve la Corte Suprema. Hasta tanto resuelva la Corte Suprema, vos en la Argentina sos inocente, porque lo dice la Constitución Nacional. Entonces, si armonizamos el derecho electoral, que es la soberanía del pueblo, con el principio de inocencia, lo que nos vamos a encontrar es que solo se puede limitar el derecho del pueblo cuando hay una condena firme, no antes. Uh-huh. No antes. Eso ya está determinado, lo dice la Constitución, lo dice el Código Procesal Penal Nacional y Federal. Artículo 13 y artículo 1. Entonces, eso ya existe en la Argentina. Lo que están haciendo acá es un atajo, es decir, antes de que vos seas condenado con sentencia definitiva,
podés estar limitado en tu derecho de ser elegido. Esto es lo peligroso. Esto es lo que se está violando. Esto es lo que se está violando en la Constitución. Por eso, despersonalicemos. Saca a Cristina. Sí. ¿Entendés? La limitación es al voto de la gente. Para cualquiera. Con una persona que todavía es inocente. Vanessa, te quiero preguntar sobre un tema, no me quiero poner muy, entrar en un tema muy delicado, pero a la vez, digo porque hay que explicar mucho, pero a la vez es un tema que está muy vigente y que nos puede terminar en mucho, que es que ayer, profundizando las tensiones dentro del sistema judicial, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, la Cámara Nacional, decidió que las sentencias emitidas por los jueces nacionales en lo civil no van a poder ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, como había dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias puede tener o qué mirada tenés de esa interna? Bueno, el fallo Levinas, estamos hablando del fallo Levinas, que fue el último fallo que firmó Maqueda antes de, digamos, caerse del mapa, antes de que llegue su edad jubilatoria, 2 días antes. Es un fallo destinado a desordenar y desordenó absolutamente todo el sistema institucional judicial. Porque dice que vos cuando venís con un proceso en un juzgado, en una jurisdicción, tenés normas procesales determinadas, tenés un ministerio público fiscal determinado, tenés un sistema de tiempos y de método, digamos, ornamental, que es el proceso determinado, te lo van a cambiar y te van a pasar a otra jurisdicción, con otro ministerio público fiscal, con otros tiempos procesales. Todo eso que implica violar básicamente los derechos de los ciudadanos, se hizo para que la causa Correo pase a ser resuelta por el TCJ, que es Tribunal Superior de Justicia de la Cava. Eso implicó un desorden absoluto, como vienen siendo los últimos fallos de la Corte, porque uno entiende que el sistema judicial, lo leímos, lo estudiamos, trabajamos para eso, que el sistema judicial, cuando hay una sentencia de un juez, es para resolver un problema. No es para generarlo. Y los últimos fallos de la Corte, desde la causa coparticipación, la causa colegio, que revivió una ley de 16 años para determinar la composición del Consejo de la Magistratura y sentarse el presidente de la Corte, sentarse como presidente del Consejo de la Magistratura. Son todas causas que vinieron a agravar los problemas en vez de a resolverlos. Y corona con esto el fallo Levinas. Prueba de ello es que los propios jueces de instancias inferiores se le rebelaron a la Corte. Nunca vi algo así. Es Vanessa Siley, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque de Unión por la Patria, además de consejera de la Magistratura de la Nación. Gracias, Vanessa, por habernos atendido. No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia de Futurock. Un abrazo, gracias.